Hola, en este video les voy a mostrar cómo configurar Log4All-Men en un disco en la nube. Lo primero que van a hacer es bajar la versión portable. Después, por ejemplo, si usan Google Drive o OneDrive, pueden utilizarlo, Dropbox. En este caso, yo voy a utilizar pCloud. Se arman una cuenta y una vez que completan la cuenta, bueno, verifican su cuenta y le va a ir dando más espacio, pero con el espacio que nos da originalmente es más que suficiente. Y lo que me pareció interesante, pese a que yo estoy usando Google Drive para mi libro de guardia, es que aparece otra unidad, como si fuera un pendrive, lo cual me pareció espectacular y mucho más cómodo. No tengo que andar buscándolo en las carpetas, por ejemplo, en usuario y después la carpeta de Google Drive. Directamente tengo, así que lo más probable es que migre todo acá. Me hace una unidad nueva en el ordenador. Si yo voy a equipo, vengo a equipo, directamente me aparece la unidad pCloud acá. Bueno, volvamos. Yo lo bajé, ya lo cargué acá en pCloud y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una carpeta nueva que se llame Log4All-Men Lima Unifor 1 Charlie Oscar Papa, por ejemplo. ¿Qué voy a tener acá? Mi libro de guardia de L1 Charlie Oscar Papa. Perfecto, pero ¿por qué les hago esta aclaración? Porque yo puedo hacer esto también. Puedo abrir otra carpeta y acá preparo guión, le pongo para no tener problemas con el barra, porque Windows va a interpretar que voy a una subcarpeta. Pongo un guión eco y después ahí me configuro la licencia barra eco o barra alfa, barra delta o barra mymic. O barra alfa mic, lo que ustedes quieran, la que vayan a utilizar, o una licencia especial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto por un lado. Estas son las carpetas que vienen por defecto. Después ni lo miré, bueno, después me voy a fijar, pero son todos ejemplos que trae pCloud, que yo después las voy a eliminar seguramente, pero bueno, como no chusmeé, después lo voy a mirar tranquilo. Ahora lo que me interesa es que tengo 5 GB, que es más que suficiente para el libro de guardia. Y me encantó el tema que cree una unidad aparte, que esto lo hacía antiguamente Google Drive, pero después con las actualizaciones lo dejó de hacer. Bueno, volvamos. Vamos a suponer que ustedes van a manejar una sola licencia. Entramos acá, vamos a descomprimir todo lo que esté acá adentro para armar el libro de guardia de Lima Unión 1 COP. Vamos a volver a la página. Acá ustedes descargan el sincronizador. Descargan, instalan. Y una vez que lo instalan, le va a crear la cuenta, la carpeta, perdón, la unidad esta. ¿Ven? Acá está. Esto no tocan nada. Y acá me dice que tengo 481 libre, pero bueno, todavía no sincronizó aparentemente. Pueden invitar gente. Yo ahora les voy a dejar el enlace en el pie del video para que ustedes vayan teniendo más espacio y yo también. Bueno, descargan eso y una vez que descargan eso les va a aparecer la unidad como le dije y bueno, y en cada PC que vayan a utilizar el pCloud van a tener sincronizado todo lo que metan en esta unidad, ¿no es cierto? Bueno, yo acá ya abrí, ya generé el libro de guardia para 1 COP.
La configuración del programa ya la tienen en otros videos, ¿eh? Vamos a hacer un paréntesis. En esta actualización corrigieron el problema que había con el CAT. Ahora Log4j funciona de vuelta correctamente con el CAT. Se soluciona el problema. Cerramos paréntesis y vamos a continuar. Venimos, yo cierro, acá ya tengo en 1COP. Voy a aprovechar y voy a preparar el eco, que yo ya lo tengo, pero bueno, es para mostrarles a ustedes en el video. Y otra cosa que yo puedo hacer acá, en la unidad esta, voy a hacer una carpeta. Voy a hacer una carpeta más y le voy a poner IC 7300. ¿Correcto? Y voy a armar otra. Ahora después van a entender por qué. FT 991 alfa. Ahí está. A su vez, esto es un lío. O sea, no quiero que se mareen. Yo ahora después les voy a explicar todo paso por paso y cuál es la idea de todo esto. Para que me quede todo totalmente automatizado y que no pierda nunca un dato de una diff, nada. Yo acá, a su vez, voy a poner otra carpeta que sea adif Lima Unión 1 COP y otra carpeta que sea adif-eco. Bueno, perfecto. Y acá no voy a hacer más nada. Estos adif L1 COP y Lima Unión 1 COP-eco, por ejemplo, los voy a usar para... Vieron que yo en otro video le puse cómo crear varios perfiles para utilizar en la misma PC distintas cuentas de WSJT y JTDX. Bueno, por ejemplo, yo trabajo ahora con otra instancia, que es el nombre correcto. Yo trabajo ahora con otra instancia de JTDX. Ven que acá tengo la -alfa, 1COP, 1COP-eco. Yo todo esto lo expliqué en un video. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir este, por ejemplo, el -eco. Ahora, para mostrarles a qué apunto con estas carpetas que creé acá. Ven que acá hice la adif-eco. Abro el programa, no me va a abrir porque no está el equipo prendido. Tendría que verle. A ver si abre ahora. Le pongo que no. Le pongo que sí, pero si cancelo, vengo acá. Abrir directorio. Yo acá, ¿qué voy a hacer? Me saco el WSJT. Log.adif. Lo copio y me lo traigo a esta carpetita de eco. Pero a su vez acá voy a crear una subcarpeta y le voy a poner JTDX. Y acá me copio el adif que tengo en el JTDX, porque yo puedo estar usando el WSJT. Como se llaman igual, me los va a pisar. Bueno, ahí me creé. Y voy a abrir el eco, si lo tengo hecho. A ver. No lo tengo hecho, me parece, el eco. A ver. 1COP. Bueno, y acá voy a abrir el WSJT. Voy a hacer la misma operación. Archivo. Aceptar, cancelar. Archivo, abrir directorio del log. Me voy a copiar. Ven que acá yo los voy renombrando para no pisarlos. Pero vamos a suponer, yo ahora lo modifico.
voy a copiarme este. Estamos en WSJT-X, porque está el Z también. Ah, que ya vamos a hacer un vídeo del Z, el automático. No lo recomiendo, pero si en algún momento lo quieren usar, se puede utilizar. Bueno, y acá vamos a armar uno, pero con el WSJT-X. Y acá voy a meter el log del WSJT y le voy a borrar esto. Este lo copié, ¿no? 1035. No lo borré del otro lado. A ver. 4. Sí, está bien. Perfecto, y acá lo voy a renombrar. Le voy a dejar con el nombre original. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en marcha el log for all men. Vamos acá, ejecutamos el exe. Y la configuración ya la saben. Está en los otros videos. Pero yo lo voy a poner en marcha y le voy a explicar por qué hice todas las carpetitas que hice. Ustedes pueden hacer una sola y listo. Acá habíamos dicho que este que ejecuté es el 1 cop. Bueno, acá le pongo Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa. A ver si ya me lo deja ejecutar. No, ¿qué más me pide? Argentina. Argentina. GF 05 SJ Hernán 1 Charlie Oscar Papa. Charlie Oscar Papa. Guardo. A ver si ya está. Sí, ya está. Perfecto. Bueno, ahí ya me cargó el perfil. Ahora tengo que hacer la base de datos. Todo lo que les comenté en otra ocasión. Vamos a nueva. Vamos a ir acá a pcloud. A 1 Charlie Oscar Papa log M2. Y acá le voy a poner Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa. Guardar. Perfecto, testeo, está todo bien. Listo. Guardar. Y acá me voy a ir a div funciones. ¿Qué voy a hacer acá? Acá le voy a decir que me importe. Pongo a div monitor enable. Si quiero que ya me lo sincronice con los servicios externos, lo pongo. Después los tengo que configurar. Y acá voy a agarrar y le voy a decir ¿qué había puesto yo? A div de 1 Charlie Oscar Papa. Acá está el de WSJT. Y acá voy a armar. Perdón, le erré de trick. Armo otra carpeta. Y acá le pongo JTDX. Vamos a suponer que yo tengo el otro, ¿no es cierto? Vamos a venir acá. Voy a copiar el mismo. Entonces ustedes en esta carpeta van a guardar su ADIF de cada uno de los programas y después lo van a ir actualizando. Pero ¿qué va a hacer el log for all men? Los va a ir, a medida que los vaya encontrando, los va a agregar a la base de datos. Entonces yo vengo acá, a pcloud, a la raíz del disco, y le voy a decir que me importe este, le agrego el más, busco el otro, y le voy a decir que me haga esto. Y lo agrego. ¿Ven? Acá me va a ir todos los ADIF que yo tire acá adentro, me los va a ir agregando a la base de datos. Guardar y aplicar. Acá lo tengo abierto. Y ahora en cualquier momento van a ir apareciendo los logs. Vamos a ver acá, vamos a ir cerrando cosas.
Bueno, espero que no se hayan mareado. Mientras eso va leyendo lo otro, acá tengo la diff, tenía de JTX, y acá me tengo que hacer la carpeta del WSJTX. Bueno, ahora voy a... Acá le pongo que no, porque me está avisando. ¿Ven que ya me empezó a importar? Ahí ya me empezó a importar los archivos, porque yo acá todavía no cargué nada. Me está importando los ADIF que les puse. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que yo tengo el ADIF. Tengo un equipo. Perdón. Ahora vamos a ver cómo hacer cuando vayamos usando distintas máquinas con distintos equipos. Cómo sincronizar todo. Acá yo voy a hacer este programa, lo voy a configurar para el 991. Yo podría hacer un perfil acá, porque este tiene la posibilidad de hacer perfiles, pero es más engorroso para mi punto de vista. Y hay más posibilidades de fallo. Yo prefiero hacer así. Abro este. No lo descomprimí. Me tengo que venir a donde estaba acá. Me hago uno para el 991 y me hago otro para el Icon 7300. Vengo acá, pinto todo, copiar. Este lo cierro, que tengo abierto. La instancia esta del Log4Admin ya va importando, no va a importar más porque tiene 2 o 3 contactos nomás. Bueno. El 991 creo que ya traigo, ¿verdad? Sí. Este lo vamos a abrir. Abrimos. ¿Y acá qué voy a hacer? ¿Por qué hice 991? Y después en el acceso directo, si quiero, le pongo 991. Yo voy a trabajar en una máquina que estoy con el 991. Ya tengo el CAT configurado, todo. Entonces, hago lo mismo que hice en el otro. Charlie Oscar Papa. Argentina. GF05 SJ. Guardar. Se va a abrir solo otra vez. Bueno, ahora me va a pedir la base de datos nueva. 991 y 991 Charlie Oscar Papa. Guardo la base de datos. Ok. Y acá me vengo al CAT. Yo acá vengo, me pongo el Ham Live. Y en Ham Live, acá en la solapa, voy a buscar. Vamos a suponer que lo tengo puesto acá en el COM 1. Yaesu 991. Alineo. Me chequeo que el puerto esté bien y que la velocidad que tengo configurado los audios del equipo esté bien. Y le pongo guardar y aplicar. Yo voy a prender ahora el icon y les voy a mostrar con el icon cómo se dan cuenta que está bien configurado. Y acá automáticamente le pueden poner StarCat y si estuviera el equipo conectado se va a conectar. Bueno, este es el del 991. Ahora vamos a poner en marcha el del icon. Abrimos este, configuramos, esperamos que se cierre el otro. Supongo que sí, igual. En este caso que me abra otra instancia. Ok. Uno, Charlie Oscar Papa. Argentina.
TF05S. Guardo y acá en CAT, acá vengo a CamLight y acá pongo Icon 7300, Icon 7300, puerto 6, yo lo tengo en 115-200. ¿Qué más? Le digo acá en setting que cuando ni bien prenda se conecte al CAT, acá alineo, guardo y aplico. Me va a pedir la base de datos. Voy a cerrar el otro, que era el del 991. ¿Cierto? Bueno, acá voy a crear la nueva base de datos, que es del 7300. Vengo acá, Charlie, guardar. Perfecto, guardar y aplicar. A ver qué pasó acá. CAT, Stop CAT. Vamos a ver qué queda por configurar acá. Vamos a cerrar. Cerrar al revés entonces. Ahora vamos a abrir la otra carpeta. Como abrí las dos instancias, me parece que me confundí. A ver qué pasó. Cerró todo. Abro el del 7300, que les dije que tengo el equipo conectado, ¿no? Vamos a ver. Después voy a separar los temas porque este video tiene mucha info, tiene mucha gente que se va a confundir, así que después voy a ir separando los videos, ¿eh? Conectar, a ver, ahí ya me tendría que levantar. Voy a ver si configuré bien. RIG 7300 COM 6 115-200, alineo, tildo acá, que hoy me olvidé, tildo acá y ya queda guardado. Voy acá a setting, configurar programa, interfaz CAT, reviso que esté todo bien, guardar y aplicar. Y ahí ya me aparece. Me voy acá a 7000. Listo, ya tenemos el CAT configurado. Bueno, como dije, acá cerramos. En esta última versión se solucionó el problema que había con el CAT. Y teníamos el 991 configurado acá y el otro para el 7300. O sea, depende del equipo que tenga enchufado en la máquina, o si estoy en otra máquina, porque esta unidad la voy a poder sincronizar en otras PC, de acuerdo al equipo que tenga, ya dejo todo prolijito y configurado. Cuando termino de trabajar, por ejemplo, les voy a abrir el del 991, cuando termino de trabajar con esa distintiva, lo que puedo hacer es lo siguiente. Como yo las configuré a ambos programas, los configuré con
con la distintiva original, sin el guión nada, sin guión eco. En este no configuré, por ejemplo, todavía la importación de ADIF. Lo voy a agregar acá, ADIF función, enable, upload, vengo acá y como estoy con uno Charlie Oscar Papa, voy a importar el de los dos que vaya guardando de JTDX y de WSJT. Agrego acá, guardo. Ahora me va a importar los archivos. Vamos a esperar un cachito. ¿Qué hago una vez que yo tengo esto configurado? Ahí está, ahí empezó. Acá vamos a revisar. Estoy con el del 991 alfa. Terminé de usarlo. File. Exportar a DIF. Le pongo formato estándar o lo personalizo. Aprieto acá y voy a guardar en la carpeta ADIF de Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa. Ok, lo guardo. Cierro esta carpeta y me voy a la original, al que voy a usar para COP solo. Y acá, ahora que tengo generado eso, yo lo guardé con el nombre original. Para no hacer tanto lío, yo le puedo borrar todo esto, dejarlo así, y yo sé que este es el ADIF de el log for all main que estoy usando, ¿no es cierto? Entonces vengo al 1 COP y este vendría a ser como el libro general. Esto terminó de exportar, ya está afuera. Acá le pongo que sí. Acá estoy abriendo el general. Vamos a suponer que yo acá voy a nuclear todos los contactos de Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa, ¿no? Pero del que trabaja con el Icon 7300, del que trabaja con el 991. Entonces voy a venir a Setting, Configuración, y en ADIF, aparte de que me importe los otros dos, le voy a decir que, por eso les decía, siempre pónganle el mismo nombre, que me importe lo del otro programa. Lo agrego, guardo y aplico. Y ahí me importó. Yo ya tenía acá, pero vamos a hacer lo siguiente. Cierro todo, no quedó ninguno abierto. Yo voy a estar trabajando con el 7300. Lo veo. Ingreso, perdón, abro el programa. Pesadito la última versión. Ahí está. Bueno, ahí acá me fijo. Acá no tengo cohesión. Vamos a poner Lima Unión 9 Charlie Zulu Bravo. Le vamos a poner a Alberto ahí, que estamos en 40 ahora. Vamos a poner 85. Ahí va a actualizar, actualizó, 40 metros, tac, lo guardo. Pues yo guardar. File. Exportar a DIF.
estándar. Vengo acá y en la carpeta de if L1cop hago acá un clic y ya me lo va a poner con ese nombre. Y lo guardo. ¿Deseas reemplazarlo? Sí. Listo. Exportación completa, lo sigo. Yo tenía abierto el del 7300. Vamos a ir a 1cop a secas. Abro este. Ya me había importado todo lo anterior. Y ahora, en unos segundos, me tiene que importar el contacto que cargué con Alberto. Vamos a decir Juan, porque no le gusta Juan, entonces siempre dice, no, Juan no. Ahora en el video, díganle Alberto porque Juan no le gusta, a mi amigo Lima Unión 9 Charlie Zulu Bravo. Un abrazo, Juancito, que siempre ahí, Alberto, perdón. Un abrazo a Beto, que siempre está ahí tirando ideas para los videos y demás. Bueno, ahí cargó el contacto de Alberto, porque me lo importa de el avis que generé con la otra, con la otra instancia que está configurado el CAT para el 7300. Bueno, vamos a cerrar todo. Vamos a hacer un resumen. Bajan, se arman la cuenta en pcloud, arman la cuenta en pcloud, ponen descargar, se bajan la unidad, instalan, loguean la contraseña y les va a aparecer una unidad nueva en la PC. En todas las PC que quieran utilizar pcloud van a hacer el mismo procedimiento, van a descargar la aplicación, se van a loguear y les va a aparecer esa carpeta. Después, ¿qué hacen? Bajan la versión portable de Log4All-Men, la descomprimen y vamos a suponer que yo arranco el video de cero ahora para que no se mareen con todo lo que comenté, pero bueno, hay mucha gente que le va a servir, que ya son usuarios avanzados, y para los que no son tan avanzados les hago el resumen ahora de los pasos básicos, que son lo que dije recién. Crean la cuenta en pcloud, bajan el portable de Log4All-Men, descargan el archivo de sincronización con la nube de pcloud y les va a aparecer en mi equipo una unidad nueva. Ahí van a armar una carpeta F7 y a este voy a armar /alfa. Acá descomprimo un /alfa, entro acá, descomprimo y como yo no había hecho el /alfa lo voy a hacer ahora, así ya me queda. El /alfa sin ninguna configuración de equipo o la voy cambiando. ¿Por qué? Porque después la puedo cambiar a mano. Yo entro acá, de acuerdo con el equipo que salga, lo voy cambiando. Ya les digo, se pueden crear perfiles en Log4All-Men, pero es más engorroso y es más, hay más chance de que se originen problemas. Esta es Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa /alfa. Acá sí, en el único lugar que le van a poner la /alfa es ahí. Guardamos. Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa. Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa. F05. Guardar y aplicar. Venimos acá. Le vamos a crear la nueva base de datos. Este dijimos que está en pcloud /alfa. Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa -A. Guardo y yo ya sé que esta es del _alfa. Cierro y aplico.
Y acá si quiero configuro el cat, show cat. A ver si no entro por ahí. Bien, cat. Acá seleccionan Ham Light, autoconectar al inicio, mira Ham Light, bueno, en mi caso ahora en el enchufado del icon. Icon 7300, con 6, 115, alinear, guardar. Ya lo tengo. Bueno, esto ya está configurado, lo cierro. Configuré el libro de guardia. Si yo entro ahora acá a mi cuenta, tiene que estar en algún lado. Todavía no lo exploré, pero bueno, se tiene que estar sincronizando con la nube esto. Acá están, ¿ven? Acá están todos los que fui creando, inclusive el barra alfa, que lo creé recién. Yo voy ahora a otra carpeta, a otra computadora mía o prestada o lo que fuera, me bajo el aplicativo de sincronización, la aplicación del programita para sincronizar, y directamente estoy sincronizando el libro de guardia. Lo cierro acá, me voy a trabajar a la otra máquina y continúo. Bueno, abajo en la descripción les dejo el enlace para descargar la aplicación, el enlace de la página, así se descargan la aplicación. Les dejo el enlace de Log4All-Men para que los que no lo tienen, y les voy a pedir si por favor los que no estén suscriptos se pueden suscribir. No hace falta que activen la campanita, pero sí que se suscriban porque me dan una mano grande para seguir haciendo estos videos. Y después tengo otra cosita que en unos días, donde tenga tiempo, les voy a enseñar cómo hacer su nube propia. Cómo hacer su nube propia para sincronizar lo que ustedes quieran. Película, libro de guardia, manuales de configuración, lo que ustedes quieran. Pero eso en otro video que va a ser un poquito más extenso. Será hasta la próxima 7.3. Cualquier cosa me dejan dudas en los comentarios. Chau chau.